Muy bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Los saludo desde Berlín. Para hablar hoy sobre lo que está ocurriendo en Ecuador, nos acompaña el embajador de Ecuador en Alemania, el doctor Diego Morejón Pazmiño, a quien quiero saludar en estos momentos. Embajador, un gusto verlo y recibirlo virtualmente aquí en Deutsche Welle. Muchísimas gracias por su tiempo, señor embajador. Buenas tardes, muchas gracias por su interés y saludos a su audiencia. A sus órdenes. Muchas gracias. A ver, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habla ya desde enero de este año de un conflicto armado interno en Ecuador y una parte del país aún está en estado de excepción. ¿Qué está sucediendo en su país, embajador? Es un tema de larga data, pero ha tomado las riendas del presidente Noboa para tratar de dar una solución a esta figura del crimen transnacional organizado que está inserto en la agenda global de todos los procesos multilaterales. Usted entiende que esto se maneja en Naciones Unidas también y que afecta directamente a los estados y las sociedades. El señor Noboa ha tenido la valentía, se lo puede decir así, de declarar la guerra a estos grupos, estas mafias que están invadiendo las sociedades de nuestra región. Eso Pero, implica tener una situación de excepción para poder tener el control militar y policial y asegurar de alguna manera la seguridad, valga la redundancia, de los ciudadanos. pero además del estado de excepción, embajador, ¿qué necesita Ecuador para salir de esta situación? ¿Acaso empezó recién con Noboa? No, esto viene desde antes. ¿Qué instrumentos necesita? Viene desde antes y es un tema de la solidaridad y la conciencia universal. Si usted considera, por ejemplo, que hay contenedores de productos ecuatorianos que son exportados a Europa y que vienen contaminados con droga, esto sucede porque hay alguien que lo pide por acá. Hay clientela para ese tipo de Mm. narcóticos en esta región del mundo. La agenda global a la que me refiero es tener las dos partes, las dos instancias, una acción conjunta para poder definir quiénes son los que la piden y dónde están las redes más implicadas en este proceso para actuar de la manera legal y con los instrumentos que la ley y la Constitución nos permiten en un lado y en otro. Mm. Embajador, volviendo ahora a un tema bastante actual, la vicepresidenta Verónica Abad demandó hace unos días, perdón, al presidente Noboa por violencia política de género, así lo llamó ella. ¿A qué se refiere con esto? ¿Y acaso tiene base real? Ese es un tema muy delicado, pero que preferiría no conversarlo en esta entrevista. Es un tema que se lo maneja internamente en el Ecuador y yo quisiera pues que me permita no contestar a ello porque es un tema, repito, sumamente delicado. Está ventilándose por la vía que corresponde y eventualmente habrá declaraciones sobre esa materia desde la perspectiva de quienes tienen que hacerla. Yo en este sentido no soy un portavoz para este tipo de situaciones. Entiendo que es un tema delicado y que quizás entrar a este tipo de demandas también nos tomaría muchísimo tiempo. ¿Podría quizás mencionar algo sobre la situación entre el presidente y la vicepresidenta, que viene ya incluso de que ambos juraran cargos en noviembre pasado? ¿Cuál es la situación ahí? ¿De dónde nace esta relación algo difícil entre ambos? Hay información que es pública y la que se puede constatar por diferentes partes y procesos. Yo, le repito, a mí no me corresponde hacer comentarios sobre ese tipo de situaciones. Yo soy un embajador del Ecuador en Alemania y me corresponde posicionar al Ecuador en esta zona del mundo con procesos de cooperación, intercambios activos, mejorar la Ujú, relación de vida de los ecuatorianos en este país, en fin. Así que estos otros temas no ujú. me deberían afectar y no soy, como le digo, el portavoz del gobierno para referirme a este tipo de circunstancias. Ujú. Y independientemente de este tema, ¿tiene algún tipo de impacto para la democracia, la estabilidad del país y, claro, para la imagen también que da Ecuador hacia el extranjero, algo que es parte de su función? Mire, el Ecuador tiene un proceso político complicado desde hace un poco más de 2 años, esto también es público, en la que se aplicó una figura que consta en la Constitución de la República, que es la disolución del Parlamento y el adelanto de elecciones, que es lo que sucedió, y por esa circunstancia fue elegido el señor Noboa en octubre del año pasado. La disposición establece que él complete el término del mandato del anterior presidente, que eran 4 años,
y tiene que hacerlo hasta el mes de febrero de 2025, donde habrá elecciones generales y se elegirán nuevamente las figuras de presidente, vicepresidente y asambleístas ecuatorianos. Esto ha entendido perfectamente bien la contraparte alemana, que es con quien me tengo que relacionar, y hemos tenido avances en una serie de conversaciones que dan de suyo el entendimiento y apoyo a una democracia en el Ecuador. Y me explico, este año hemos tenido la visita de una ministra de Estado alemana al Ecuador, la señora Fesser. Hemos tenido la reunión de consultas políticas bilaterales en materia de cooperación y vamos a tener las negociaciones bilaterales de cooperación bianuales en Berlín en octubre de este año, además de la visita del señor presidente Noboa a Hamburgo para participar en la conferencia de sostenibilidad que está organizando el Ministerio Federal de Cooperación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A este evento ha sido invitado el señor presidente Noboa por parte de Alemania, lo que constituye de suyo, pues, considerarle una contraparte válida, un presidente que tiene una relación activa con la República Federal Alemana. Mm. Y señor embajador, respecto al conflicto armado interno en Ecuador, ¿recibe también apoyo, suficiente apoyo por parte del gobierno alemán para combatir el conflicto interno armado o es algo que se trata también de manera plenamente interna? Es un tema que ha sugerido cooperación internacional, como le decía, se trata del crimen transnacional organizado y en ese contexto el Ecuador ha pedido el apoyo de diferentes entidades, diferentes contrapartes. Lo han hecho Estados Unidos. Alemania, por ejemplo, tiene una posibilidad de apoyar en una suerte de transferencia de tecnología, de intercambio de experiencias. Estamos conversando con el Ministerio del Interior. Va a establecerse la figura de un oficial de la Policía Criminal Alemana, de la BKA, que estaría adscrito a la Embajada Alemana en el Ecuador, me parece que a partir del mes de septiembre, desde donde tendremos pues una suerte de apoyo en lo técnico, en la transferencia, en el intercambio de opiniones y la consecuencia que esto significaría, que es combatir globalmente a este tipo de acciones que están ahora visibles en el Ecuador, pero que lo están en la región de América Latina desde hace mucho tiempo, y espero que no llegue a ser tan grave aquí en Europa. Por eso el tema de trabajo conjunto es lo indispensable. Entonces, cooperación sobre todo en el aspecto de seguridad entre Alemania y Ecuador. Muy interesante, embajador. Hablando también de temas diplomáticos, en abril de este año fuimos testigo de un suceso que creó una crisis diplomática entre México y Ecuador. Lo recordará, una irrupción policial en la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por la justicia ecuatoriana, eso sí, por corrupción. Independientemente de las razones por las que estaba condenado el señor Glass, aquí, por ejemplo, en Alemania sería inimaginable que una unidad especial entre a territorio ajeno, por ejemplo, la Embajada de Ecuador en Berlín, para detener a un sospechoso que se está refugiando en su embajada. En retrospectiva, ¿usted cree que quizás el gobierno de Ecuador se equivocó en esa situación? En derecho internacional, todos los principios tienen el mismo nivel, todos los principios. Y en el aspecto de respeto a las convenciones diplomáticas, las partes tienen que observar precisamente lo que hacen con el derecho de asilo y el planteamiento sobre esta herramienta que tiene una característica de nobleza. El señor al que usted menciona tiene una sentencia en firme en el Ecuador y no debió jamás ser recibido en la embajada mexicana en principio. Ese es el primer error, esa es la primera violación a la convención. El hecho consecuente... Pero no es algo... Disculpe, embajador, pero no es algo poco usual, ¿no? Todos conocemos el caso de Assange también en la Embajada de Ecuador en Londres, por ejemplo, donde se refugió, y las embajadas son las que tienen el poder sobre su territorio en ese caso. Es el mismo caso de la Embajada de México, claro, en Quito. Esa discusión la podemos tener todo el día si usted desea, pero la explicación que le estoy dando es el hecho generador de todo aquello. Lo que ha querido el Ecuador es evitar la impunidad. No se puede permitir que a través de la figura del asilo se manosee este noble instrumento internacional y se permita que cualquier persona que tiene una característica de delincuente común se aloje, se esconda, se refugie
en una instancia que le abre las puertas. Esto llegó a los extremos justamente porque no hubo esa cooperación de la contraparte cuando se le pidió expresamente que así lo haga. Son circunstancias que se tienen que tomar. El señor presidente tiene la responsabilidad plena, pero ha dado las explicaciones del caso. Yo creo que el señor que estaba ahí en esa misión diplomática ahora está en el sitio en que debe estar, conforme a la norma jurídica interna del Ecuador. ¿Cuáles son las actuales relaciones, señor embajador, con México entonces? ¿Se han calmado, se han normalizado, mejor dicho, después de ese suceso en abril? Bueno, México rompió relaciones con el Ecuador después de las acciones que tomamos. Esa es una situación muy grave y corresponderá en algún momento tener acciones de acercamiento entre ambos países. Ahí nos tiene una relación muy rica entre México y Ecuador. Por supuesto que sí, hay ciudadanos ecuatorianos que viven ahí, hay ciudadanos mexicanos que viven en el Ecuador. Este intercambio que es histórico, que tenemos muchísimos años en desarrollo, pues no, eso no está roto. Simplemente hay que respetar las posiciones de ambos países y en un momento se verá cuando deba darse los avances para restablecer lo más óptimo que son las relaciones plenas entre ambas naciones. Entonces aún existe tensión en esa relación. Cambiando de tema, señor embajador, el presidente Bukele, el presidente de El Salvador, sabemos que ejerce una mano dura en su país contra el crimen allá. ¿Es el presidente Bukele un ejemplo, un modelo a seguir para el presidente Noboa en Ecuador? No creo. Mire, en este ambiente yo creo que debemos ser respetuosos de las figuras de los diferentes países y quienes los dirigen. No me parece a mí que yo deba comentar sobre la calidad buena o mala de un presidente de otro país. No, no se trata de eso No, no, tampoco. no, 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 Y no, el no buena o presidente, mala, pero simplemente sí es un modelo a seguir. O sea, hay diferentes políticas que ambos están siguiendo que son similares. No significa que sean buenas o malas, simplemente un análisis político al respecto. el análisis le corresponde al señor presidente de la República del Ecuador, quien ha tenido en cuenta la realidad nacional y la necesidad de proteger a los ciudadanos de esa plaga que significa la inseguridad y el crimen transnacional organizado. Esa es la medida que él está tomando y lo hace sobre la base de la realidad ecuatoriana. Yo creo que los ejemplos de otros lados no caben aquí, sino simplemente mirar puertas adentro y tratar de solucionar el tema lo más pronto posible y de manera sostenible. Una realidad que realmente es impresionante. La tasa de homicidios subió el año pasado en Ecuador a una cifra récord de 47 por cada 100.000 habitantes y considerando que en el año 2018 eran solo 6 por cada 100.000 habitantes, es realmente impresionante. Entonces, tiene razón, habría que basarse en esa creciente cifra para las políticas que se están llevando a cabo. Cambiemos de tema brevemente, embajador. Venezuela. Estamos viendo una crisis política nuevamente en Venezuela y a raíz de esto un éxodo de venezolanos que buscan refugio en otros países. Ecuador es uno de los países receptores. ¿Cómo va a afectar este flujo migratorio a Ecuador, a su país? ¿Y se está preparando para ello? Le puedo comentar a usted que la política migratoria del Ecuador es una política noble. Desde el momento mismo en que estas migraciones han sucedido, no solo de la de Venezuela, sino de la de otras naciones hacia nuestro país, hemos tenido nosotros la responsabilidad de acogerlos. Y en el caso de los cientos de miles de venezolanos, Ecuador inició un proceso de regularización de ellos en el país nuestro, con apoyos internacionales como la ACNUR, Sistema de Naciones Unidas, etcétera, mesas de donantes de la Unión Europea, para que esta gente que está huyendo de un espacio que no le es conveniente, pues tenga en otro lado paz, como es nuestro país, y tengan los mismos derechos que tendría un ecuatoriano. Por eso el proceso de regularización es importante. En ese sentido, hemos cumplido internacionalmente, de acuerdo con los convenios de derechos humanos, etcétera, y sobre todo con esa forma de ser del ecuatoriano que ofrece acogida a personas que tienen una situación de necesidad. Señor embajador, doctor Diego Morejón Pazmiño, muchísimas gracias por su tiempo y por esta entrevista y hasta pronto. Muchísimas gracias a usted también.